Ya, entonces hoy día vamos a ver lo que es, tendría que ver publicidad, propaganda y datos. Y recuerdo en redes sociales. Sí, esa es la nota 2. Ahí la nota 2 es la que es la última prueba. Ya. Y después vamos a dar un trabajo, pero tengo que hablarlo primero con la profesora de lenguaje, que me habla un poquito sobre un futuro trabajo que voy a hacer con ustedes. Así que para tener otra nota, serían con 5 notas, 6 notas. ¿Ya? Ya. Entonces, publicidad, propaganda, datos, propaganda, datos y resguardo en redes sociales. ¿Ya? Objetivo, reflexionar en torno a cómo las redes sociales y los medios de comunicación influyen en nuestra vida cotidiana y familiar y en la manera de pensar, percibir y sociabilizar. Ya, usualmente, como resumiendo todo lo que hemos estado viendo a la larga, es como dar una síntesis ya a esta parte de la unidad. ¿Ya? A ver, cuando nosotros hablamos de medios de comunicación y medios de redes sociales, tienen diferentes funciones. Ya hemos visto que los medios de comunicación casi siempre tienen una labor de informar, ya como una labor principal que tienen y debería ser siempre, igual que las redes sociales de repente también cumplen esa labor de informar, comunicar, ya, comunicar, poner al corriente a algunas personas, etcétera. Son informar, comunicar, vender, que eso es lo que también hacen las redes sociales, lo hacen los medios de comunicación, ¿ya? Hablamos que, por ejemplo, la televisión en su mayoría se financia con la publicidad. Por ejemplo, TVN, que es un canal estatal de alguna forma, se financia con publicidad, ¿ya? Mientras ustedes ven, por ejemplo, las noticias, se corta la noticia en la mitad y aparece una comercial. O cuando están viendo la teleserie, etcétera, etcétera. Enseñar también es otra de las funciones que tienen los medios de comunicación, redes sociales también, si lo pueden tomar así. ¿Ya? Entretener, ¿ya? Ahí hay estas formas. Entonces podemos ver que muchas veces utilizan las teleseries, ¿ya? Etcétera, etcétera. Formar opinión, ¿ya? Sí lo hacen mucho que es los medios de comunicación, ¿ya? Sociabilizar y promover ideas, ¿ya? Todo esto es lo que puede hacer un medio de comunicación y puede hacer una red social, así que es súper importante que siempre tengamos en cuenta que cada cosa que veamos puede tener una de estas funciones, ¿ya? Si por ejemplo vemos las noticias, ¿cuál será la función que está cumpliendo las noticias de estas? Comunicar. Comunicar y informar. Informar. Las dos, sí, podemos decir que son las dos, comunicar, ¿ya? Si vemos en vender, sí, los anuncios, por ejemplo, los anuncios que salen cuando vemos algo, por ejemplo, cuando un partido de fútbol, ¿ya? ¿Qué función cumple el partido de fútbol cuando lo transmiten? Puede ser muchas. Un partido de fútbol. Entretener. Entretener. ¿También puede ser vender? Sí, también puede ser vender o promover. Promover, porque aparece, por ejemplo, cuando aparecen los comerciales abajo, te tapan el marcador. Tiene muchas funciones. Ya, lugares que hablan. ¿Alguien ha visto lugares que hablan? Sí. ¿Qué función tendría lugares que hablan? Ahí tienen hartas funciones. Como dar a conocer los lugares y como promocionar igual algunas como pymes y cosas así. Sí, tiene hartas funciones. Por ejemplo, enseñar, ¿ya? Entretener, Ah, sí, también. promover cosas, presentar ideas, ¿ya? Y casi todo en la tele se financia con vender, ¿ya? Incentivar, por ejemplo, cada vez que tiran un comercial, la idea es incentivar que nosotros compremos ese producto. Claro, mostrarnos costumbres claro, mostrarnos costumbres de diferentes lugares del país, enseñarnos formas de vida, ¿ya? Y puede ser También, formar o no, profe. también formar porque crean una opinión sobre diferentes sectores. También, si todas estas cosas de alguna forma cumplen, por ejemplo, las noticias se enfocan más en unas cosas, pero cumplen diferentes funciones en los medios, ¿ya? No sé qué otro programa podremos pensar. Rojo, fama contra fama, entretener, no sé.
sociabilizar, quizá, no sé, hay muchos programas que cumplen diferentes funciones, pero y las redes sociales también van cumpliendo estas funciones, que son necesidades que tiene también el humano. ¿Ya? A ver, ya teniendo en cuenta esto, las redes sociales también lo hacen lo mismo. ¿Ya? Ustedes están viendo un video en YouTube y ¿quién les aparece? Comerciales. Un aviso comercial que te interrumpe todo el video. ¿Ya? Hoy pasapalabras, no sé qué podrá ser pasapalabras. Yo creo que entretener más que todo. Claro, hoy los anuncios de YouTube deben ser horribles. ¿Ya? No creo que a todos les gusten los anuncios de YouTube. Sí, yo antes pensaba quién iba a comprar premium en YouTube hasta que vi YouTube por el celular. Ahí dije, pero no he comprado premium. ¿Ya? Sigamos avanzando. ¿Ya? Ya. A ver, ¿cómo influye en este sentido la publicidad en nuestras vidas? Pensándolo así. Esta pregunta, así súper simple. ¿Consideras que la publicidad de los medios de comunicación y redes sociales han influido en lo que ustedes compran o comen? ¿Las redes sociales o la publicidad creen que han influido en lo que compran o comen? Comen. Sí, Sí, ¿en qué sentido? porque no sé, yo soy muy buena para agarrar todo lo que veo, en TikTok sobre todo. Dicen así, uy, me compré estas papitas y las mezclé con no sé qué, y ahí voy yo a comprar las papitas. Ya, el McDonald's con la cajita feliz, mira, ese ejemplo, pero justo me acordé ayer. Ya, ¿qué más? Hay muchas cosas, por ejemplo, todo lo que cómo funciona la publicidad, hay que entenderlo, ¿ya? Y tiene que ver con incentivarnos de alguna forma, a consumir algunas cosas, ¿ya? Pensemos, ¿qué es la publicidad? En definición de la RAE, es una forma de comunicación cuyo fin es incrementar el consumo de algún producto o servicio, ¿ya? Es decir, la publicidad es comunicarnos para que nosotros consumamos algún producto o servicio. ¿Ya? Y siempre tenemos que saber eso. Cuando ustedes ven un comercial, una publicidad, ¿qué nos va a estar incentivando esa publicidad? Lo que busca es que nosotros compremos ese producto o tengamos ese servicio, ¿ya? Y aquí tenemos que ver un poquito de cómo funcionamos nosotros. Ya en primero medio algunos vimos esto, que los humanos tienen siempre necesidades, ¿ya? Necesidades fisiológicas, la seguridad, la misión social, el reconocimiento, necesidades de autorrealización. Siempre existen necesidades, ¿ya? Y siempre decimos que son necesidades ilimitadas. ¿Ya? Entonces, nosotros de alguna forma, satisfacemos la necesidad con diversos bienes y servicios que compramos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa cuando ya satisfacemos esa necesidad? ¿No necesitamos comprar otra cosa o sí? Sí. ¿Qué va a ocurrir con lo que hace la publicidad? ¿Ya? Se crean nuevas, siempre se ha sabido que la publicidad va creando nuevas necesidades. Por ejemplo, ¿cuál es la función de un celular? La principal función. ¿Qué necesidad cumple? Así de base, comunicación. Comunicación. Entonces, ¿por qué la gente compra iPhone? Por la cámara, por la rapidez y porque está de moda. Ya, exactamente. Se van creando nuevas necesidades. Por ejemplo, primero un celular cumple la necesidad de comunicación, ¿ya? Pero después se van agregando más necesidades a ese producto, ya que vamos a necesitar cumplir. Por ejemplo, a esa necesidad de comunicación que teníamos simplemente, le vamos a agregar la necesidad de quizás reconocimiento, porque está de moda. Entonces, cada vez la publicidad, de alguna forma, va aumentando y creando más necesidades. Por ejemplo, el iPhone también ya, como dijeron, está de moda el iPhone. Podría ser una necesidad de reconocimiento, ya, que está de moda, lo compramos. Entonces, ahí también va a satisfacer una nueva necesidad, ¿ya? ¿Por qué no entre elegir un Huawei y un Samsung? ¿Qué eligen ustedes? Yo Complicado. tenía un Huawei y de Huawei me cambié a Samsung.
solo porque me compraron el Huawei, solo por eso. Ya, ahí, pero ¿por qué ahí también se va cumpliendo una necesidad de qué marca vamos a comprar? ¿Por qué creemos que esta marca es mejor? El estatus social que ahí dijo Carla, que tendría que ver con un estatus social muchas veces. Por ejemplo, tener un Mac en vez de tener un computador quizás muchas veces, que es casi lo mismo, a lo mejor tienen otras diferencias. También porque Huawei en los teléfonos rompió, creo que el contrato con Play Store, como que tenían esa discusión, entonces uno tiene que tener otra aplicación para poder descargarla como WhatsApp, Instagram, pero tiene el mismo funcionamiento y la batería dura más. Eso. ¿Verdad? Ahí se me había olvidado eso lo de Huawei. Eso, que no había tomado en cuenta. Mal ejemplo entonces el de Huawei. Pero se ve siempre esto con lo de los celulares, que la zapatilla cumple una función súper fisiológica de no dañarte los pies, pero porque compramos una zapatilla y no compramos otra. Una zapatilla te puede dar más reconocimiento, te puede dar algo más de autorrealización. Entonces siempre se van creando más necesidades y se van de alguna forma poniendo cosas más simples, porque las necesidades humanas en sí son súper simples de solucionar, ya, de satisfacer, ¿ya? Se van agregando más cosas. Por ejemplo, si necesitamos ya, un auto de movilidad, ya tienen un auto, pero ¿por qué comprar este auto y no comprar otro auto? Entonces se van agregando más necesidades y van, de alguna forma, la publicidad hace eso, ¿ya? Entonces por eso hay que tener ojo siempre con lo que es la publicidad, que nos intentan vender, ¿ya? Y aquí vemos también una vez cómo el Estado de alguna forma también ha puesto freno a lo que sería alguna vez la publicidad, ¿ya? El consumo de ropa de marcas y bebidas. Sí, sí, todo es... yo estaba leyendo que mucho en la publicidad, una de las principales funciones que tiene es elevar una marca, más que vender al principio es proponer una marca, ya, y después empezar a vender ya el producto, pero siempre es poner una marca. Ya, a ver, veamos, la ley de etiquetados, cuando una vez el Estado de alguna forma se hizo cargo de la publicidad, ¿ya? Y que mucho que tiene que ver con la alimentación, sabiendo que sobre todo en los niños había un alto grado de obesidad, o sea, algo tenía que hacer el Estado y que era muy dañino para la salud, ¿ya? Y tuvo que de alguna forma hacer una ley de etiquetados respecto a los productos que se vendían, ¿ya? Y miren, la ley decía principalmente que tenía que tener etiquetados, si tenía muchas calorías, por tantos gramos, etcétera, etcétera, pero decía esto: queda prohibida la publicidad en medios de comunicación dirigida a menores de 14 años. Los alimentos no podrán utilizar en su publicidad, incluido su rótulo y envase, elementos que atraigan especialmente la atención o interés a menores de 14 años. Sí, muchos ya adelantaron la cajita del McDonald's, pero bueno. Por ejemplo, vemos la Chocapic. ¿Qué pasó con Chocapic? ¿Cuál es el cambio? La caja antigua de Chocapic y la caja nueva de Chocapic. Además que tiene una... Profe, ¿Sí? profe, que antes, por ejemplo, usaban como personaje animado para que así los niños quisieran consumirlo, ya después los quitaron porque eso generaba mucho consumo para los menores de edad. Exactamente, ya realmente de los niños. Profe, lo que yo también me acuerdo, que no me acuerdo exactamente en qué cereal, pero vendían unos discos de animales, que eran de animales de tierra, de aéreo y de agua, y uno tenía que eran como juegos para el computador, de esos bien antiguos. Y yo tengo esos discos todavía, de los que antes repartían en los cereales. Sí, yo no me acuerdo de eso, pero fue hace tanto tiempo. Pero Oye, me acuerdo de eso, profe. A mí me da lo mismo comprar el cereal que tenía el juego nomás, solamente por el juego me da lo ya, mismo. eso se empezó a prohibir, ¿ya? Con esta ley de etiquetados, ¿ya? Y fíjense esta publicidad. ¿Qué función cumple esta publicidad? Aquí, la que estoy marcando con el mouse. ¿Se ve el mouse? ¿Cierto? Vida fitness. Claro, prefiero los alimentos con menos marcas, ya, con menos sellos, ¿ya? Igual las empresas hicieron todo lo posible para sacarse los sellos. Por ejemplo, Chocapic modificó su fórmula de Chocapic y le agregó otras sustancias y quedó bastante malo, pero
Profe, ¿Qué? Eso fue pero tu si usted, persona. si usted se da cuenta, casi, por ejemplo, todos los productos naturales, así como que son buenos para la salud, nunca los promocionan por la tele. No, porque no venden tanto. Por ejemplo, ya el Chocapic está un público. ¿A qué público está dirigido el Chocapic? A los niños, ¿ya? Entonces les ponían estos dibujos. Principalmente los niños compraban el Chocapic por la publicidad que tenía, ya ahí saliendo en la tele, un campo de cereales rodeado por chocolate y el perrito ahí compraban los niños el Chocapic, y por lo que venía también además, sabiendo que por ejemplo Líder también tiene una marca que es igual a Chocapic, y lo mismo que es con Zucaritas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Otro caso que ya lo mencionaron, así que ya mataron la sorpresa, era la cajita feliz. ¿Ya? A ver, la cajita feliz hace años venía con prácticamente esto. No sé si se acuerdan de con qué venía la cajita feliz. ¿Ya? ¿Y por qué se compraba la cajita feliz? ¿Por qué los niños compraban la cajita feliz? ¿Compraban por la hamburguesa, por las Por el papas? juguete. Por el juguete. Por el juguete. Después de juguete. Nadie compraba la cajita feliz por lo que venía dentro. Entonces ya se le prohibió hacer eso de alguna forma a la empresa. Entonces la cajita feliz tuvo Profe, pero aún lo siguen haciendo aún. por eso, porque tuvo que adaptarse de alguna forma la cajita feliz y transformar lo que venía dentro de la cajita feliz, porque en realidad no compraban la cajita feliz por lo que venía dentro, ¿ya? Sino que compraban por el juguete. Y para poder seguir vendiendo el juguete, tenían que hacerla una cajita feliz sana, ¿ya? Entonces, ahora, ¿con qué viene la cajita feliz? Nos viene con estas papitas, ¿ya? Viene con papas duquesas al horno, ¿ya? O tomate cherry, ¿ya? La hamburguesa se le quitaron todos los aderezos. Profe, yo me acuerdo que cuando recién empezaron a poner comida saludable, entre comillas, en las cajitas, me acuerdo porque en el colegio habían llevado para comprar y cosas así, y venía una bolsita con fruta picada. Y ahí es como recién empezaron a poner cosas saludables. Sí, y digo, oh, ¿quién compraría una cajita feliz con eso? Pero la compro por el juguete, entonces ahí McDonald's, más que vendía la cajita feliz por lo que estaba dentro, vendía por el juguete. Ya, los niños no compraban la cajita feliz porque vinieron una hamburguesa por el juguete. Entonces tuvieron que adaptarse y vender tomate cherry. En vez de poner bebidas, tuvieron que poner jugos naturales. ¿Ya? Bueno, eso es cosa de gustos, pero a los niños les gusta el juguete. ¿Ya? No sé si alguien iría a comprar ahora una cajita feliz para comer lo que venía dentro. ¿Ya? Eso, por ejemplo, es cómo se ha adaptado. Entonces la publicidad también, ya de alguna forma, tiene que adaptarse para vender. ¿Ya? Vende aquí, vendía el juguete. ¿Ya? Ya, terminando con lo que es publicidad, otra cosa importante también son las propagandas. ¿Ya? A ver, según definición, la propaganda es un método de comunicación cuyo objetivo es dar a conocer una información con la intención de influir en el público para que actúe de una manera determinada. Y ahí la podremos diferenciar un poquito de la publicidad. ¿Ya? Y aquí vamos a enfocar en lo que es la propaganda política, ¿ya? Que tiene que ver más con lo que estamos viendo ahora. ¿Ya? ¿Cómo funciona la propaganda política? De alguna forma se utiliza para influir en lo que es la opinión pública. ¿Ya? Hasta, sí, yo diría, hasta la semana pasada podríamos decir que el que salía más en la tele, el que gastaba más dinero, casi siempre tenía más influencia pública. ¿Ya? Entonces también, la gracia de la propaganda política es vincular a la ciudadanía con alguna postura política. ¿Ya? Entonces, por eso se da, por ejemplo, en la tele se dan las franjas electorales, las constituyentes. ¿Ya? No sé si ustedes vieron alguna vez una franja este año. Desde el año pasado ha estado llena de franjas electorales. ¿Ya? Y sobre todo, por ejemplo, la franja electoral de los constituyentes, que fue el domingo pasado. ¿Ya? La idea era convencer a la población de que votaran por ellos. ¿Ya? Y de alguna forma, sí, aquí dice que a algunos puede aburrir de alguna forma tanta insistencia, que hay gente que llaman por teléfono, mandan mensajes, ya, sí,
A mí me llegó como 10 mensajes de Rodolfo Cast. Pero la idea es que hacerse notar que existen, que tienen esa visión, y de repente cuando uno va a votar, prácticamente el único que conoce es el que ha salido más en la tele, o al que... Profe, ¿Sí? o como cuando te llaman de Entel o de WOM para los planes. Ah, sí, pero no, eso sería publicidad, pero estamos... Uy, qué lata eso. Pero ahora estamos hablando de lo que sería una propaganda política. De alguna forma la propaganda busca influir en la opinión pública de las personas, ¿ya? Y siempre se está haciendo en todo momento, en las redes sociales, siempre se hace esta idea de propaganda política, ¿ya? Y hasta la semana pasada, casi siempre el que de alguna forma tenía más dinero para hacer propaganda política era quien obtenía más votos, ¿ya? Y eso fue lo que pasó este fin de semana, ¿ya? A ver, siempre se había dado esto de que el que más gastaba en propaganda política casi siempre tenía más votos porque tenía más, de alguna forma, se veía más en la tele, se veía más en la calle, en las palomas, se veía. Pero ¿qué pasó este fin de semana? Que yo les dije, si todo lo que hemos visto anteriormente, el fin de semana de alguna forma marcó un cambio rotundo. ¿Ya? De hecho, esto lo agregué ayer prácticamente, esto del cambio. ¿Ya? Y yo creo que si la clase la hacemos mañana ya habría otro cambio. ¿Ya? Pero bueno, veamos los pactos políticos, la plata que gastaron en propaganda. Fíjense que Chile Vamos gastó 4.000, no, en lo que sería de la propaganda, sí hubo muchos cambios. ¿Ya? Mire, Chile Vamos sacó 4.000, gastó 4.174.000, es tanto el número, 4.000 millones. ¿Ya? La lista de la prueba gastó 1.000 millones. Apruebo Dignidad gastó 500 millones. Nueva Constitución gastó 180 millones. ¿Ya? Y la lista del pueblo gastó en total 100 millones. ¿Ya? Eso es lo que gastaron en propaganda electoral. ¿Ya? ¿Y cómo les fue los resultados? Pero, profe, habían dicho que no habían gastado los de la lista del pueblo más arriba de 100.000 pesos. No, Pero todos juntos. en total. En total. Claro, en total gastaron eso, no es que uno haya gastado, no. Todo en total, toda la lista del pueblo gastó 100 millones de pesos. Ya algunos gastaron 300.000 pesos, otros gastaron 1.000.000. Por ejemplo, ayer salió el de la lista del pueblo que entre 3 personas habían juntado 17 millones. Sí, y de hecho, habiendo tanta necesidad que se gaste tanto dinero, pero se necesita hacer la propaganda por lo menos para hacerse notar y hacerse conocer. ¿Ya? Unos gastaron mucho dinero y otros menos. Pero ¿qué pasó acá? Veamos. ¿Ya? La lista de Chile Vamos gastó mucho más que todo y obtuvo 37 personas electas. Ya, sí, bastante, comparado que eran de alguna forma, pero cada voto para ellos le salió 3.000 pesos. Y a cada voto le salió 3.000 pesos. ¿Ya? En cambio, la lista de la prueba, 1.300, cada voto le salió 400 a la prueba de dignidad. La lista del pueblo le salió 115 pesos. ¿Por qué creen que ha cambió esto? De que, por ejemplo, antes el que invertía más plata en publicidad, en propaganda, perdón, ganaba casi siempre más. Ahora no fue así. ¿Por qué creen que pasó eso? Hay múltiples factores que, de hecho, todos podríamos tener hipótesis diferentes. ¿Ya? Pero ¿por qué creen que qué puede tener que ver los medios de comunicación acá? ¿Influirán algo acá o no? O las nuevas formas también de hacerse propaganda. ¿Puede haber influido o no? Hay muchas hipótesis. O que realmente los partidos políticos ya nadie los quería y por eso votaron por otra cosa, que también es algo obvio. Pero hay muchas ideas de que, por ejemplo, entre más plata se gastaba, no necesariamente eran más votos. Ya, entonces aquí, de alguna forma u otra, la propaganda política tiene que ver qué hacer ahora. Porque imagínense que la lista del pueblo, gastando 100 millones entre todos, sacaron 27 constituyentes. ¿Ya?
nueva constitución, 11 constituyentes. Y estos que gastaron 4.000 millones, ganaron 37 constituyentes. Eso que era un sector bastante grande en sí. ¿Ya? Entonces hay que ver qué rol también juegan las redes sociales en esta nueva forma de hacer propaganda, qué rol también juega las redes sociales y los nuevos medios de comunicación en cómo se ha visto la política. ¿Ya? Que la política también de alguna forma, con esta idea de democracia, esta democracia digital, todos estos avances que han pasado en los últimos años, la política ya tradicional se ha visto muy disminuida, sobre todo muy criticada. No sé si es lo que creen todos ustedes, pero es lo que se puede ver y es lo que hemos visto esta última semana, ¿ya? Donde prácticamente todos los pactos políticos, los partidos políticos tradicionales han perdido popularidad, hay algunos que quedaron solos, hay algunos que solamente sacaron 2 constituyentes y gastaron mucho dinero y no ganaron. ¿Ya? Entonces es también importante cómo de alguna forma estas nuevas tecnologías han influido en cómo nosotros vemos la democracia. Y aquí vemos que estas nuevas tecnologías también han influido en lo que es la propaganda. ¿Ya? Propaganda que antes casi siempre el que tenía más plata ganaba. Uno hasta hace, no sé si ustedes se acuerdan que por ejemplo hace como 5 años, 6 años, uno iba a la calle y estaba lleno de fotos de los candidatos, pero lleno de fotos. No sé si se han visto eso, no sé si se acuerdan, pero se veía eso, entonces la gente vota por el que más conoce. Ahora con esto de redes sociales, nuevas tecnologías, la gente conoce otras visiones, se puede ver más opinión pública, ¿ya? Y que vemos que este fin de semana hubieron bastantes cambios en lo que había sido la política tradicional. ¿Ya? Otro ejemplo sería, por ejemplo, el de los gobernadores regionales. ¿Ya? Que también Catalina Parot, ¿ya? Gastó 760 millones de pesos. 760 millones de pesos. Ya Claudio Rego gastó 473, Karina Oliva 121, Natalie Hoyt, no sé cómo se dice su apellido, gastó 11 millones, y Pablo Maltés 78. ¿Ya? Uno supondría que la competencia casi siempre hubiese sido entre los que más gastaron plata. ¿Ya? Y en realidad no fue así. O sea, que en los primeros lugares Claudio Rego y Karina Oliva, y después Natalie Hoyt, ¿ya? Que fue la que menos gastó dinero. ¿Ya? Imagínense, Catalina Parot, cada voto por sí, a ella le salió 2.000 pesos casi. En cambio, a ella le salió 30 pesos cada voto. ¿Ya? Entonces, hay que ver también cómo esta democracia digital ha dado algunos cambios en lo que es la política. ¿Ya? Y para ya terminar un poquito, esto serían los datos. ¿Ya? Que ya hemos hablado bastante de los datos, ¿ya? Y de cómo funcionan las redes sociales con los datos y cómo obtienen nuestros datos, ¿ya? Y sobre todo esta idea de aceptar las condiciones, ¿ya? Ustedes cuando bajan una aplicación siempre están aceptando condiciones, o en Facebook aceptan condiciones, cuando hacen un test aceptan condiciones, y nadie lee esas condiciones. ¿Alguien las lee? No creo que alguien lea las condiciones de uso. ¿Ya? Y aquí voy a dar el caso del Cambridge Analytica. ¿Ya? A ver, no sé si alguien ha escuchado de Cambridge Analytica, que era una empresa, ¿ya? Que utiliza los datos, ¿ya? Hace análisis de datos de las personas, y con eso desarrolla campañas políticas o campañas de marca, ¿ya? Con el fin de cambiar el comportamiento de la audiencia, es decir, de alguna forma hace campañas publicitarias y campañas políticas, ¿ya? Analizando los datos de las personas, ¿ya? Y Cambridge Analytica tuvo un problema grande principalmente con Facebook, o Facebook tuvo el problema más que todo, ¿ya? Que no sé si se acuerdan que hace mucho tiempo Facebook se hacían hartos test de personalidad, test de, por ejemplo, estos que salen acá, de qué personaje Disney eres, lo que se hacen casi siempre, ¿ya? ¿Qué ocurría? Cuando uno hacía esos test, aceptaba
que Facebook tuviera tus datos, ¿ya? Entonces, todos tus datos que uno ponía ahí, Facebook los tenía, ¿ya? En este caso, la empresa Cambridge hizo una de estas aplicaciones en Facebook y la gente empezó a aceptar. ¿Ya? Era una aplicación de un test de personalidad, ¿ya? Una aplicación de esas como que siempre hace para entretenerse una persona. La cosa, que se empezó de alguna forma a recopilar los datos de las personas que hicieron, aproximadamente 87 millones de personas hicieron ese test. Entonces Cambridge Analytica tenía los datos de esas 87 millones de personas, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo Cambridge? Como era una empresa que sabía utilizar los datos, empezó de alguna forma a saber qué temas quería saber la población, qué contenido veía la población, de alguna forma, y empezó a hacer una campaña, de alguna forma, que iba prácticamente dirigida a las personas que iban a votar, principalmente por Trump. Entonces, Trump contrató a esta empresa y Cambridge Analytica hizo la campaña, una campaña con los datos de Facebook, dirigida principalmente a las personas. Entonces, claramente le aparecían a las personas noticias que estaban muy a favor de su forma de pensar y de alguna forma que Trump lo iba a convencer, iba convenciendo de alguna forma a la gente, ¿ya? Porque prácticamente era una campaña individualizada a cada persona, ¿ya? También sé que empezó a crear noticias falsas, que empezó a divulgar por Facebook, beneficiando siempre a Trump. Entonces, eso fue un gran problema que tuvo Facebook, ¿ya? Pero Facebook, ¿qué dijo? Dijo principalmente que ellos no podían hacer nada porque los mismos usuarios, de alguna forma, se dieron información, ¿ya? No hubo una filtración de información, sino que los mismos usuarios, cuando pusieron acepto las condiciones, dieron sus datos, ¿ya? Entonces, prácticamente no pasó nada. Ellos utilizaron los datos, Cambridge no hizo nada ilegal, Facebook tampoco, porque nosotros mismos, al hacer ese test de personalidad, aceptó los datos que Cambridge podría tener esos. O sea, aceptamos que Cambridge podría tener esos datos, ¿ya? Entonces también ahí es importante saber cómo se pueden utilizar los datos, campañas personalizadas, ¿ya? Manipulación de información, ¿ya? Solamente teniendo los datos de que nosotros ponemos en nuestras redes sociales, ¿ya? Y igual la ONU se ha pronunciado respecto a esto, ¿ya? La ONU, Organización de las Naciones Unidas, ¿ya? Dice, por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, no era Unión Europea, perdón, establece los derechos de las personas tales como obtener información sobre el tratamiento de los datos personales, solicitar la corrección de los datos, pedir que sean borrados cuando estos sean de carácter innecesario o ilícito, oponerse al tratamiento de los datos personales con fines comerciales. Y aquí había algo que dijo el Giorgio antes. Por ejemplo, cuando te llama Entel, o te llama WOW, y sabe tu nombre. ¿Por qué de alguna forma una empresa sabe tu nombre y tu número de teléfono? Está muteado, Jorge. De nuevo, está muteado. Profe, que también le iba a comentar otra cosa que parecía eso, que con eso, por ejemplo, cuando uno tiene deudas, por ejemplo, mi mamá tenía una deuda con una de estas tiendas comerciales y la llaman todos los días, incluso unas veces la han llamado hasta las 12 de la noche. Y el otro día vi que el gobierno había sacado una plataforma en que uno podía poner eso y hacer que la empresa no te llamara más. De hecho, eso hace tiempo está ese problema, que los datos que tienen las empresas se las pasan entre ellos, ¿ya? Que no se puede hacer. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene deuda con una empresa, la otra persona no tiene por qué saber, ¿ya? Y ahí también va el problema, que empiezan a ofrecer cosas para solucionar esa deuda, créditos para solucionar esa deuda, o no te empiezan de alguna forma a prestar plata, o te empiezan de alguna forma a quedar una deuda. Y aquí vamos a ver unos hitos que son importantes, por lo menos en la historia de Chile, respecto a esto. Antes de ver, tengo que mencionar los tipos de datos que existen, ¿ya? Están los datos personales, que sería el nombre, root, fecha de nacimiento, que eso están todo en internet, y eso es problemático para algunos. A mí no me gustaría que supieran mi root, mi fecha de nacimiento. Profe, pero ahora uno en internet puede
pedir certificado de nacimiento de función de cualquier persona y no te piden permiso. ¿Sí? Y uno Yo he puede sacado saber, todos y estos uno puede, certificados. y uno puede saber la dirección de cualquier persona con solo el nombre. Así que también es complicado. Ya, datos biométricos, ya, que son las características faciales, huellas digitales, retina, ¿ya? Esos son los datos biométricos. Y los datos sensibles, ¿ya? Que serían datos de orientación sexual, identidad de género, ascendencia étnica, afiliación política, ¿ya? Esos son los 3 tipos de datos que existen, ¿ya? La filtración de datos es peligrosa de por sí, ¿ya? Y sobre todo lo que serían biométricos y de los datos sensibles. Por ejemplo, datos personales no se debería filtrar, pero es peligroso igual. Y aquí es lo que yo les decía, hitos sobre la protección de los datos en Chile, ¿ya? Y hay bastantes hitos. Por ejemplo, en 2009, una abogada acusó, por ejemplo, a la Corte Suprema que su doctora y la ISAPRE y una cadena de farmacias habían intercambiado información de ella sin solicitar, ¿ya? Cosa que es problemática porque la ISAPRE funcionan muchas veces negándole de alguna forma a alguna persona por tener antecedentes de salud. Entonces ahí hay una filtración de datos que no debería ser y pasó, ¿ya? Entonces la abogada acusó esto sobre la filtración de datos que era ilegal, ¿ya? Las farmacias también lo hacen, ¿ya? Y lo hicieron con una farmacia, ¿ya? En el 2012 y 2014, ¿ya? La Corte Suprema señalaba que habían bancos que mantenían de alguna forma los datos de las personas que tenían deudas y que ya habían sido prescritas, pero ellos las seguían manteniendo. Entonces los bancos muchas veces se compartían esos datos y le podían negar préstamos a alguien por haber tenido una deuda prescrita hace tiempo que ya no tenía esa deuda. Entonces ya también era un problema y de alguna forma 2012, 2014, 2017 se seguía haciendo, ¿ya? La Corte Suprema siguió alegando sobre eso y los bancos de alguna forma asumen que se sabe que lo hacen, lo asumen, pero lo siguen haciendo, ¿ya? Otra cosa que también de alguna forma puede ser complicado, también puede ser beneficioso para algunos, depende cómo lo ven, la instalación de globos de videovigilancia en Las Condes y Lo Barnechea, ya que fue un tema sobre todo por el respeto a lo que es la vida privada de las personas, ¿ya? Que está privilegiando la seguridad o el derecho a la vida, de tener una vida privada, ese derecho principalmente, ¿ya? Ahí fue un conflicto grande, no sé si se acuerdan de eso. Después vino con los drones que puso Lavín para vigilar, que también fue un conflicto. Ya en 2016 la Corte Suprema dijo, hay instituciones que venden datos de personas a otras empresas, ¿ya? Y por eso es que de repente te puede llamar Entel a tu teléfono para ofrecerte que te cambies. ¿Y cómo sabe Entel tu teléfono? Porque la empresa, por ejemplo, una empresa le vendió tus datos a Entel, ¿ya? Y eso se sabe y no se ha hecho mucho, ¿ya? Porque son más importantes los datos para esa empresa que recibir una multa. La multa la pagan, pero con los datos que tienen pueden ganar más dinero, ¿ya? Por eso de repente en Entel te llaman a tal hora, o PTR te llama, o WOM te llama, y te van ofreciendo tantos servicios, ¿ya? Por ejemplo, yo nunca he tenido un Movistar y de repente me llama Movistar y sabe mi nombre, mi apellido, dónde vivo, etc. Porque alguien me dio mis datos, ¿ya? Que eso es ilegal, ¿no? Respecto a todo eso, ¿ya? En el 2017 hubo otro hito que fue muy importante que tiene que ver con la JUNAEP, ¿ya? De alguna forma que la JUNAEP se le obligó a la JUNAEP pedir el consentimiento de los padres que iban a ser incluidos en el sistema de identificación biométrica para entregar los beneficios, ¿ya? La JUNAEP quería de alguna forma tener toda la información biométrica de los niños, pero la Corte Suprema lo obligó a que tenían que tener el consentimiento de los padres, ¿ya? Y en 2018, 2019, 2020 y 2021 también había un problema con la protección de datos, sobre todo en los bancos, con la
filtración de datos de tarjeta de crédito, ¿ya? Que es muy grave, ¿ya? Así que igual de alguna forma Chile se ha preocupado por la protección de los datos. Sí, el Estado chileno, la Corte Suprema, sí. ¿Hay leyes contra la protección de los datos? Sí. Pero finalmente las empresas no las respetan o prefieren pagar muchas veces la multa porque el beneficio comercial que pueden tener es más grande que la multa que tienen que pagar, ¿ya? Hasta el día de hoy se sabe que se venden datos, ¿ya? Ya no alcanzamos a ver esto, pero es prácticamente lo mismo de cómo podríamos proteger nuestros datos. Privacidad, borrar textos, respeto por las otras personas, ¿ya? Consejos de utilización de las redes sociales. Y lo que van a tener que hacer para la próxima semana es esto, ¿ya? Prácticamente elaborar una posición personal, es decir, un argumento personal, argumentada, ¿ya? De acerca de esta afirmación, ¿ya? O de esta frase. Los medios masivos de comunicación y las redes sociales influyen en nuestra vida cotidiana y familiar y en la manera de pensar, percibir y socializar, ¿ya? Usted tiene que, de alguna forma, ponerse en una posición de esta frase. ¿Por qué los medios de comunicación hacen esto? ¿Cómo lo hacen? Argumentando, ¿ya? Es como una pregunta, ¿por qué los medios de comunicación influyen en nuestra vida cotidiana, familiar y en nuestra manera de pensar y socializar? ¿Se entendió aquí un poquito esto? ¿Sí? Ya. Porfa. Ya esta pregunta sí o sí tiene más de 5 líneas. ¿Ya? Más de 5 líneas sí o sí va a tener. Incluso